En esta historia nuestra del catolicismo nos encontramos ya en el siglo V. A principios del siglo V, la situación de Europa, sobre todo en Italia y las regiones del norte de Italia, es ciertamente desastrosa. Hemos visto que las vías de comunicación ya no funcionan. Hemos visto que el poder de las autoridades romanas no existe, ya que se ha deshecho ante el asalto de las poblaciones que vivían más allá del Rin. Y esta estructura, debilitada, se ve golpeada por carestías, epidemias y pestilencias. Come un macigno su questa struttura ormai indebolita. Pero la Iglesia debe afrontar además otra cuestión, no solo el problema de una sociedad deshecha. Entre las herejías hemos visto la de Arrio y no todos habían vuelto a la fe católica, a la obediencia al Papa de Roma. Algunos pueblos, como los godos, se habían convertido, pero a la fe arriana. Y los godos, al principio del siglo V, se encuentran ya a las puertas de Italia, atravesando los Alpes. En el año 408 ya están en territorio italiano y en el 410 están a las puertas de Roma. Se teme la destrucción, el saqueo. Con todo, Inocencio I se erige en defensor de la ciudad eterna. Alarico reconoce al Papa, reconoce el credo, reconoce la verdadera fe católica. Ninguna institución, iglesia, tumba de mártir o lugar de culto será destruido. Todo lo que no sea cristiano sufrirá el saqueo. En este momento se produce la fuga de aquellos que habían seguido fieles a la religión pagana. Sobre todo los más ricos, que tenían posesiones al otro lado del Mediterráneo, salen del puerto de Ostia, de Neápolis, y a través de los puertos de la Pulla huyen a Iberia, a Cartago o a los territorios bizantinos. La noticia del saqueo de Roma se difunde rápidamente por el mundo. Para todos es un acontecimiento histórico y provoca los más negros presagios, sobre todo sobre el fin del imperio. Las legiones romanas que una vez vencieron a los pueblos del norte están deshechas. No hay nada que pueda parar las migraciones de los vándalos, que vienen de la Alemania oriental, de los alanos, que tienen su origen en la Rusia sudoriental, de los suevos, radicados en la zona alemana de Brandenburgo, de los burgundios, habitantes de la región de Worms en la margen izquierda del Rin, y de los godos, procedentes del mar Báltico. Estamos ahora en Cartago. Las pocas ruinas que hoy quedan de la antigua ciudad nos recuerdan la historia de los prófugos provenientes de Roma, empujados por las oleadas de bárbaros avanzando por Italia. Aquí surgirá la figura de un obispo, de nombre Agustín, que dejará una huella imborrable en la historia de la Iglesia católica. Agustín nace a mediados del siglo IV cerca de Cartago. Y antes de convertirse al cristianismo fue a Italia a estudiar filosofía. Primero en Roma y después en Milán, donde existía una gran escuela de retórica. Y en Milán tiene la oportunidad de escuchar las predicaciones del gran santo obispo de aquella ciudad, Ambrosio. Y es aquí donde se convierte, llegando a ser una de las más grandes figuras del catolicismo. Cuando San Agustín llega a Milán, se encuentra en una situación bastante desesperada. Le parece que toda su búsqueda anterior ha sido en vano, ante la imposibilidad de encontrar la verdad. En Milán encuentra la luz,
Agustín entra en contacto con Ambrosio y al entrar en contacto con su círculo de neoplatónicos, logra entender la espiritualidad de Dios, logra comprender el problema del mal. Pero, sobre todo, lo que consigue la catequesis de Ambrosio es que redescubra el valor de la Sagrada Escritura. Un día, San Agustín escucha a unos niños cantando el estribillo de una canción que decía «Tole lege, toma y lee». Toma en sus manos las cartas de Pablo, abre el libro al azar y encuentra aquel famoso capítulo 13 de San Pablo. Sabéis en qué tiempo vivimos y que ya es hora de despertar. Nuestra salvación está ahora más cerca. Revestíos del hombre nuevo que es Cristo. Y esta propuesta finalmente le convence porque entiende que es un don gratuito y total de Cristo. Este es el momento en que cambia su vida. Cristo se le muestra como aquel que cura la enfermedad de su libertad y le ayuda a amar, como dice él mismo, interiormente, totalmente, el bien, lo hermoso, la vida y todo aquello que el Señor le concederá tras este momento crucial. Estamos en el Duomo de Milán. Bajo estos grandes arcos góticos construidos a partir del año 1300 se conserva el baptisterio de San Giovanni alle Fonti, edificado a partir del año 386 por el santo obispo Ambrosio. En esta estructura octogonal fue bautizado Agustín en la noche entre el 24 y el 25 de abril del año 387. Después de ser bautizado, Agustín vuelve a África, donde funda una comunidad de monjes que deciden vivir en la pobreza evangélica y en la oración contemplativa a Cristo. En el año 395 es ordenado obispo. En el verano del año 429, 80.000 vándalos provenientes de Alemania Oriental y que habían permanecido algunos años en España, invaden el norte de África. En el 430 asedian la sede arzobispal de Agustín, Hipona. Agustín permanece junto a su pueblo y muere poco antes del saqueo de la ciudad. El cuerpo de San Agustín sigue siendo, en la actualidad, objeto de profunda veneración. Mientras tanto, los vándalos, tras haber conquistado el norte de África y haber saqueado Sicilia y Cerdeña, llegan a Roma en el año 455, depredándola por completo. La potencia militar de Roma ha terminado. Los habitantes huyen, muchos han sido asediados. Los campos están abandonados o es imposible cultivarlos, dejados a merced de los bárbaros. En el año 476, Rómulo Augustulo, el último emperador romano de Occidente, es depuesto. Todo el imperio de Occidente se desmorona ante las oleadas de invasores. 4 años después del final del imperio romano de Occidente, en una de las zonas más hermosas de Umbría, en Nursia, una pequeña ciudad que conserva el recuerdo de aquella época, nace en una noble familia benito. A los 16 años llega a Roma para estudiar, pero decepcionado por la decadencia y corrupción de la ciudad, se refugia en Subiaco, donde vive durante 3 años en la más absoluta soledad. Hoy en día siguen siendo muchos los que se acercan a orar en la Gruta del Santo, protegida por el muro de una iglesia. E igual que sucedía entonces a muchos de los pastores que allí acudían, siguen siendo muchas las conversiones que realiza San Benito. En aquel lejano siglo V, cuanto más se difundía la noticia de la presencia de este hombre y los hechos por él realizados, tanto mayor era el número de discípulos que deseaban vivir junto a él. Pronto, Benito piensa en organizar la vida de estos aspirantes a monjes según la regla de los monjes de Oriente.
Así pues, decide construir casas llamadas monasterios donde poder vivir en soledad y oración. San Benito en Roma llevó una vida como la de cualquier otro joven. Estudiaba, tenía sus amistades y probablemente frecuentaba también compañías poco recomendables. Pero muy pronto se dio cuenta de que este no era su camino. Así que decide dejar Roma y venir a este valle. Llega aquí, a la gruta de Subiaco, y se acerca al monasterio del monje romano. Toma los hábitos y vive durante 3 años en la gruta de Santo Speco. Este es el comienzo de la vida pública de San Benito. Comienza a reunir discípulos a su alrededor. Los primeros serán pastores, aunque entre las personas que acoge se encuentran incluso jóvenes patricios de la buena sociedad romana. Entre ellos recordamos 2 nombres, Mauro y Plácido. Poco a poco se van añadiendo nuevos discípulos y San Benito llega a fundar en este valle otros 12 pequeños monasterios dispersos por las montañas, cada uno con 12 monjes y un abad, un poco como los apóstoles en torno a Jesús. Con toda esta actividad, San Benito logra la estima y el aprecio de muchas personas, pero también encontró la envidia de otros. Entonces, San Benito decide dejar Subiaco y marchar a otro sitio, llegando a Montecassino, donde existía un santuario pagano dedicado a Apolo, al que sustituyó por una iglesia. Una comunidad en la que desde entonces se recuerda su vida terrena. En efecto, el cuerpo de San Benito se conserva allí desde su muerte, acaecida alrededor del año 547. Ora et labora, oración y trabajo. Es cierto que la oración es la primera de las tareas del monje y San Benito la define como Opus Dei, la obra de Dios. Pero también el trabajo, y en esto San Benito fue un gran innovador porque en el siglo VI el trabajo era competencia exclusiva de los esclavos, mientras que San Benito hace de él un instrumento de liberación, de salvación. Y el ritmo que marca la vida del monje se basa por completo en este gran binomio. Las 2 grandes columnas de la vida monástica, pero de las que podemos decir sin riesgo a equivocarnos que son las columnas de la vida cristiana, la oración y el trabajo. Una santifica al otro. Estamos en el año 547. San Benito muere en su gran monasterio de Montecassino. Desde entonces, en Europa y en todo el mundo, han sido millares los nuevos monasterios en los que viven miles y miles de monjes y monjas. Estos monjes y monjas se inspiran en sus reglas, tanto hoy como ayer. Y aunque con diferentes hábitos y lenguas, igual que él, aún hoy organizan sus días y sus noches para que la humanidad no olvide el nombre de Dios. Una comunidad monástica es un grupo de personas que ha elegido separarse del mundo para vivir juntos el Evangelio, en todos los aspectos que caracterizan la vida humana. Lógicamente, en la búsqueda de Dios, pero también sencillamente en la vida comunitaria, en el trabajo. En el monasterio todo está construido en función de la vida de la comunidad. San Benito, que escribió la regla de los monjes, quiso que en el monasterio se encontrase todo lo que pueda servir para la vida cotidiana.
Esta es la sala capitular y la palabra proviene de capítulo de un libro, que es precisamente la regla de San Benito que nosotros seguimos. Aquí, en el capítulo, nos congregamos todas las tardes para leer la regla que yo mismo comento, o para hablar de nuestra vida común, o para reconciliarnos cuando es preciso. Ya anciano, Benito puede dar gracias al Señor por la multitud de discípulos de los que ha podido ser maestro y por la gran cantidad de monasterios que sus monjes han podido erigir. Montemarsico, Fondi Subiaco, Roma con 4 monasterios, Santa María de Farfa, Montesorate, Castelsantella, Spoleto, Foligno, Ancona, Rimini, Rávena y por toda Europa. Pero la importancia de Benito y de lo que fundó en la vida de la Iglesia está en el hecho de que el monacato ha conservado y salvado la cultura occidental, ya que los monasterios y abadías permitieron que los habitantes de Europa occidental, devastada por las invasiones bárbaras, pudieran sobrevivir. Efectivamente, la Iglesia fue la única institución que sobrevivió en la mayor parte de los casos hasta nuestros días, tras aquellos siglos de devastación y barbarie. Aún hoy, en el Monte Celio, una basílica dedicada al Papa San Gregorio Magno, nos recuerda a este gran heredero e intérprete del monacato de San Benito. Y esta basílica nos recuerda que aquí hubo un monasterio, donde hace 1500 años un monje que llegó a papa legó a la Iglesia el canto gregoriano. Un canto que sigue marcando el camino espiritual y el tiempo de reflexión en todas las latitudes para cientos de millones de católicos. Un canto y un signo que partieron del monacato y han acompañado desde entonces los principales momentos de los más de 2000 años de la historia de la palabra de Jesucristo. El monacato no solo nos ha dejado como herencia cultural el estudio científico de la palabra de Dios. No solo nos ha legado el amor por la caridad hacia los pobres, también nos ha dejado el ejemplo misionero, llevar la palabra de salvación. Precisamente desde aquí, desde este monasterio de Roma, Gregorio Magno, que antes de ser papa fue también monje, envió a los 3 primeros misioneros a tierras inglesas. Y en Inglaterra nacerá una floreciente comunidad cristiana, fiel a la sede de Pedro, fiel a la fe profesada en el credo, fiel a ser ella misma comunidad cristiana anunciadora del Evangelio a los hombres. Ciertamente, la caída del Imperio Romano dejó un vacío, pero la Iglesia no solo llena con una estructura este vacío que se ha creado, sino que origina algo nuevo, con una raíz nueva y profunda. Es ella quien crea la unidad entre los pueblos de Europa. Es de esta raíz de donde surge una Europa diferente, diferente a la que el Imperio Romano había querido unificar. Es la palabra de Dios, el Verbo hecho carne quien crea esta unidad, no una estructura de leyes e instituciones. Y de esta grandísima novedad veremos el desarrollo que será asombroso. Es más, nos fascinará lo que los hombres y las mujeres han sido capaces de crear e inventar acogiendo el mensaje de Jesucristo.